Encuentro 10. Tenemos de participantes 11 personas. Les damos la bienvenida a este evento de este curso de educación y turismo, educación y patrimonio cultural y turismo, del cual el centro de atención es Valle Allende. Y es el Laboratorio Regional para la Educación y Conservación del Patrimonio Cultural que les da la bienvenida y damos seguimiento a esta semana que ha sido intensa. Ha habido diferentes temáticas, expositores de excelente calidad y hoy también lo es. Hoy tendremos una exposición Patrimonio Cultural para la Educación y Turismo en Valle Allende y en especial el tema del patrimonio material, que es un gran tema, uno de los más visibles de los debates de la gestión del patrimonio cultural. Y para ello tenemos a dos personas que forman parte del laboratorio y que personalmente estoy orgulloso de conocerlas, porque son igualmente que las doctoras del día de ayer, muy prolíficas, muy productivas, gente muy bien preparada. Y bueno, diré que empezando con las exposiciones que se darán, voy a presentar un currículum breve de ambas, y voy a empezar con la doctora Carla Muñoz Alcocer. Ella es doctora en conservación y restauración de bienes culturales para la Universidad Politécnica de Valencia, España. Obtuvo su mención cum laude y un doctorado internacional. Ella es maestra en Museum Studies del George Washington University en Estados Unidos. Es licenciada en Comunicación Gráfica por la Escuela Superior de Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en Conservación de Pintura por la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid, España. Es directora fundadora de Misiones Coloniales de Chihuahua C, el cual forma parte también del laboratorio. Es catedrática de la Escuela de Arte y Arquitectura y Diseño del Tecnológico Monterrey, Campus Chihuahua. En el 2011 logró un financiamiento del CONACYT que permitió el desarrollo del Laboratorio del Patrimonio Histórico en coordinación con el Tecnológico de Monterrey y Misiones Coloniales. También durante varios años trabajó para el Smithsonian Institute de Washington, D.C., donde desarrolló el proyecto de investigación Imaginería de las Californias, un proyecto muy importante que permitió darle sentido al proyecto del Patrimonio Cultural México-Estados Unidos. Finalmente es directora de Restauro y Conservación en Science, empresa internacional dedicada a la investigación y restauración de bienes artísticos. Ella es la doctora Carla Muñoz Alcocer. Y la maestra Analí Chavira Cosío, ella es maestra en arquitectura por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es licenciada en arquitectura, arquitecta por el Instituto Tecnológico de Chihuahua II, es representante de ICOMOS mexicano en el estado de Chihuahua. ICOMOS, una de las instituciones más importantes de la conservación y consultora a nivel internacional para la UNESCO. Es profesional emergente del Comité Internacional de Itinerarios Culturales, organismos A de la UNESCO. Es consultor de conservación del patrimonio cultural edificado, arquitecta dictaminadora de la sección de monumentos históricos del Centro INA Chihuahua, asignada a la atención de la zona de monumentos históricos de Hidalgo, El Parral y Valle de Allende. Pues ellas son nuestras presentadoras, como verán son gente de alta calidad y pues les doy la palabra. Adelante. Hola, muy bien. Pues vamos a platicarles en general sobre lo que es el patrimonio material y luego vamos a entrar en específico con... ¿se escucha bien? ¿Sí? Ok. Con el patrimonio que tiene Valle de Allende. Bueno, empecemos desde qué es patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el significado o digamos, la definición que da la UNESCO, que es el conjunto de estos bienes tangibles e intangibles, ambos dos,
que constituyen la herencia de un grupo humano, de una sociedad, que los distingue y le da un sentido de comunidad y le da esa identidad, ¿no? Porque nos distinguen de entre los diferentes grupos. Entonces, para partir sobre lo que es el patrimonio y los bienes culturales, tanto en qué se divide este patrimonio cultural, ¿no? Tenemos bienes inmateriales o intangibles y bienes materiales o tangibles. Los intangibles, bueno, pues son todas aquellas las herencias que ya el doctor Mancera estuvo platicando sobre la herencia y todo lo que vimos de las cocineras y todas las tradiciones, todo lo, aquello que va de generación en generación de manera hablada, oral, pero también transmitida por la música, la escritura, ¿no? Que va pasando de voz en voz y también de manera basada digamos, en la música y en documentos. En cuanto a bienes materiales o tangibles, bueno, pues tenemos la evidencia física, ¿no? Nosotros aprendemos la historia, que ahorita vamos a ver un poco más. Los historiadores se dedican a conocer la historia por medio de los documentos, pero también la herencia, lo tangible, lo que llega hacia nosotros es la información que tenemos directamente sobre el legado que nos ha llegado. Bueno, entonces, estos bienes materiales, que son los que vamos a platicarles el día de hoy, se dividen también en tres, las dividimos generalmente dentro del campo de la restauración, lo dividimos en inmuebles, o sea, que vienen siendo los edificios, los bienes inmuebles por destino, es decir, toda aquella obra artística que forma parte, que nace y está, digamos, empotrado, está inmerso y forma parte de la arquitectura del bien inmueble, ¿no? No los podemos llevar. Aunque si hay, por ejemplo, una pintura mural, pues sería inmueble por destino, aunque sí existen técnicas de en un momento dado poder extrapar la pintura mural por ciertas técnicas de restauración, pero ya es cuando un concepto de que el muro que está, esa pintura mural, ya no lo soporta, ¿no? Y está en peligro de perderse. Y bueno, está el mueble, todo aquello que yo me puedo mover, todo aquello que se puede mover de un templo a otro, se puede ir a un museo, etcétera, ¿no? Y precisamente lo importante es que lo mueble, al estar dentro de un contexto, pues lo podemos interpretar, ¿no? Cuando ese material mueble se descontextualiza, o sea, nos lo llevamos a un museo, nos lo llevamos fuera de esa área, pues generan estos valores, ¿no? Que vamos viendo que tiene el patrimonio material, que es el valor físico material, o sea, es la época, los materiales, la talla de madera, por ejemplo, este es un San José que está en Huejotitán, es una maravilla de escultura muy particular, que es San José con el niño, no está en los brazos, como normalmente la vemos, sino que está caminando, ¿no? Agarrados de la mano. Y entonces tenemos el valor físico, que es el material, es decir, la escultura de madera tallada, que tiene una policromía, que tiene un estofado, etcétera. El valor funcional, es decir, fue creada para la veneración de San José, ¿sí? Y el valor metafísico es la interpretación que hizo el escultor al momento de hacer la escultura. Entonces, cuando nosotros tenemos este bien material, tenemos estos tres valores muy importantes que en su momento, en su conservación, siempre son tomados de la mano y que hay que
su principal son los hechos, son sus materiales, ¿no? Y es a partir de los materiales que podemos conocer cómo... ¿me fui? ¿Estoy bien? Que me salió que tengo Sí, un poco estás, se cortó un poquito, pero sí te escucho. Ok. Adelante. Sí. Entonces, los materiales que se utilizan en bienes artísticos en particular, pues tenemos materiales orgánicos y materiales inorgánicos. Material orgánico, todo aquello que viene de origen vegetal, animal, como puede ser la tela de lino, el algodón, lacas, que son, pueden ser sintéticas o naturales, ¿no? Pero que vienen de insectos como la cochinilla, etc. Y los materiales inorgánicos, que bueno, son los pigmentos obtenidos por medio de minerales, tierras, que también pueden ser sintéticos o naturales, obtenidos de la naturaleza directamente. ¿Esto por qué? Porque con la identificación de los materiales, este es el laboratorio que tenemos compartido en el TEC de Monterrey, y que a partir de ahí, pues bueno, ayer escucharon a las doctoras Cintia y Lorena sobre las investigaciones que se han realizado sobre la biodegradación de la piedra de la cantera. Y en el Laboratorio de Patrimonio Histórico lo que hacemos es identificar esos componentes materiales orgánicos e inorgánicos, porque a partir de ellos podemos saber qué tipo de pigmentos y en qué época. ¿Por qué? Porque sabemos qué pigmentos fueron realizados desde la prehistoria hasta una cierta época, en el siglo XIX, si dejaron de utilizar o ¿por qué? Porque eran tóxicos, como puede ser el blanco de plomo, ¿no? Que llega un momento en que se dejan de utilizar en el siglo XIX y se sustituye por un blanco de titanio, ¿no? Que ahora es lo que se utiliza en la actualidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos identificar la época de las obras. Y cuando se tiene una gran información de diferentes autores, podemos inclusive establecer una escuela o a veces a un autor, ¿no? Pero sobre ya un estudio mucho más profundo, ¿no? Este es el único laboratorio a nivel sistema TEC de Monterrey y el primero y el único que hay en Chihuahua, ¿no? Bueno, vamos desglosando, vamos a ir primero como en un cuadro, ¿no? Pero en general todo el patrimonio artístico se divide en lo que es el soporte, que viene siendo la tela, ¿no? La tela va a soportar mis capas que van a ir donde yo voy a poder pintar, pero también en la madera puede ser, en una techumbre, pues tengo el soporte, es la madera. En un muro, pues tengo el muro, que es mi soporte, que soporta las capas de preparación, de pintura, policromía y la capa de protección. Hay veces que sí tenemos capas de protección, hay veces que no tenemos, ¿sí? Que viene siendo lo que es el barniz. Y esta es una muestra estratigráfica que muestra, por ejemplo, que aquí es una base de preparación, luego una fina capa dorada, porque es de una escultura, de una pintura que tenía hoja de oro, una pintura azul y luego otro bol rojo y luego es blanco, ¿sí? Entonces, estas capas estratigráficas me dicen la historia de esa escultura, ¿no? ¿Cuántas veces han sido intervenidas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo ver por medio de estratos toda la historia de intervenciones o cómo está hecha, ¿no? O si no, no tiene. Ayer la doctora Lorena habló sobre las degradaciones intrínsecas y extrínsecas que las vamos a ver aquí, pero ya las voy a platicar un poco más para que la vean visualmente, cómo esas se observan en las obras de arte.
pues hablábamos que el envejecimiento, la oxidación, ¿no? De los mismos materiales, como es en este caso de este ángel, que es una pintura de Cusiguiriachi, de José de Alcíbar, que aquí se va la limpieza, ¿no? Y con el paso del tiempo se va amarillando con la oxidación, la degradación de los propios materiales. Estas son las craqueladuras que el óleo con el paso del tiempo se va poralizando y va generando este rompimiento de craquelados. O bien técnicas mal empleadas. Esta es la techumbre el techo de Santa Eulalia, que utilizaron una pintura al óleo, ¿no? Sobre muro, lo cual no, el muro no quedó realmente, es una técnica poco apta para los muros y bueno, se está perdiendo esa pintura de principios del siglo XX. Bueno, las causas externas es como escurrimientos de agua, ¿no? Como esto, así estaba el retablo de Cusiguiriachi, el crecimiento de materiales de hongos, como ayer lo explicó, y todas las bacterias, misobacterias que explicó la doctora Cintia, y también quemaduras por parte de fuego, ¿no? Cuántas veladoras han ocasionado pérdidas de patrimonio, que se dejan las velas, que no hay pues, digamos, accidentes, ¿no? O intervenciones del ser humano, ¿no? Que queriendo intervenir con pues generar una buena, digamos, porque ya ven que la obra ya no está bonita, pues hay que repintarla, ¿no? Y eso, ahorita vamos a ver ciertas intervenciones y también la restauración de este San Francisco de Borja, que es la escultura del siglo XVII del templo de San Francisco de Borja en Chihuahua. Entonces, vamos a partir. ¿Qué es conservar? Ese conjunto de acciones dirigidas a proteger la vida y función de un objeto. Es decir, yo no puedo, como restauradora, no puedo inventar, no puedo generar nada que pueda ocasionar o incluir materiales que puedan afectar con el paso del tiempo esa obra de arte. Entonces, la conservación se divide en dos funciones principalmente. La preservación, que es decir, yo evito el daño, hago la intervención mínima para evitar que se siga deteriorando. Y la restauración es, bueno, es devolverle a la obra de arte su función mediante la corrección de esas alternativas que tiene la obra en base a sus materiales, en base a su degradación y bueno, que conserve también su historia y su historiosidad, ¿no? Porque igual con el tiempo hay intervenciones de siglos que a lo mejor ya hay que conservar, ¿no? Siempre hay que valorar todo tipo de las intervenciones. Bueno, entonces los principios de la conservación que nos lo marca el INA, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en todo como ya lo habíamos visto, y ICOMOS, y ICROM, y UNESCO, y la ley, bueno, la ley estatal, esa para edificios que ya lo vimos, para obra del siglo XIX del siglo XX que tiene Chihuahua, pero el INA, que es de 1900 hacia atrás, que bueno, irá más a explicarlo también, y que ya, bueno, ya lo vimos también con el antropólogo Jorge Carrera, es que estos en general llegamos a estas 4 definiciones sobre la conservación, es decir, nunca modificar o reinventar la obra. Yo como artista, como restaurador, estoy detrás del autor. Respeto a adiciones históricas, es lo que decía. Por ejemplo, si tenemos una escultura del siglo XVII y se hizo una intervención o una reutilización
Uy, Ya volviste. ¿me congelé? ¿Ya estoy? Sí, ya ¿Ya estás. estoy? Ok. ¿Me quedé en algo o el respeto a las ediciones históricas sí quedó claro? Ok. Utilización de materiales reversibles, es decir, que con el paso del tiempo esos materiales no van a competir con los originales, ¿sí? Todo material que se utilice tiene que ser reversible y semejantes a los originales. Y establecer siempre la diferencia entre lo original y no lo original. Sabemos cómo, ¿no? Se hizo famoso esta mujer, ¿no? Que hizo esta intervención y que, bueno, pasó por todo el mundo, ¿no? Y leyendo su historia, pues vimos que, bueno, existe una razón. Es una señora que con el paso del tiempo iba cuidando y nadie le hacía caso. Y ella poco a poco fue tratando de devolverle a esta imagen, según como ella lo iba haciendo, ¿no? Con muy buena intención, pero que con el paso del tiempo, pues fue completamente modificando la imagen el rostro del Egomo. Y bueno, pues resulta que ella tiene un historial clínico y su hijo estaba enfermo y ahora resulta que primero se sentía mal porque la gente fue criticada a nivel mundial, ¿no? Pero ahora todo lo que la gente ya va a ver esto. A mí lo que me impresiona es que como la gente se tuvo una conciencia, ¿no? De lo que era la mala intervención sobre algo así, ¿no? Pues ahora resulta que todas cuando va la gente y todas las donaciones que se dan en base a este escándalo que se hizo, pues le ayudan a la señora a pagar sus gastos médicos, porque así lo otorgaron en el gobierno en España. Bueno, esta es una intervención que también fue lamentable, de José Alcibar en Cusiguiriachi, que bueno, igual, ¿no? Aquí estaba perfectamente bien en el rostro del niño estaba en buen estado y se terminó con esta cara. Y aquí se inventó la cara. ¿No? Entonces, no se debe inventar, se debe crear estas técnicas. Este es el Cristo de Cimabue, que en 1966 hubo una inundación muy importante, muy fuerte en Florencia, y es el parteaguas de la conservación. A partir de este momento, en 1966, la conservación del patrimonio histórico tiene un boom. Todos los restauradores de gran renombre de aquella época se juntan en Florencia y determinan las técnicas de cómo conservar. Aunque si tenían las imágenes antes de que se dañara la obra, pudieron haber hecho la reproducción de la cara, pero ya no era. Si no, estarían ellos actuando como Cimabue, ¿no? Y a Cimabue, bueno, no podían falsear, ¿no? Por lo tanto, se generan estos que son imágenes neutras, ¿no? Que permite observar la obra y que dice, bueno, hasta aquí llega el restaurador, ¿no? En este caso como les comentaba, esta es una escultura que restauré ya hace muchos años, y que así estaba completamente repintada la comunidad con su intención de restaurarlo, de arreglarlo, pues como payasito, ¿no? Se llegó a repintar y afortunadamente, vean nada más que maravilla de rostro de San Francisco de Borja y se recuperó todo lo que es la hoja de oro, ¿no? Y las partes donde están perdidas, lo que se hace es un regatino. También es una intervención que
a comparación de la que se hizo, este también es un cuadro de Kusi Uriachi, que se hizo a partir de, bueno, de la otra intervención, empecé a restaurar estos cuadros de la calle izquierda. Y bueno, encontramos que el lienzo es más pequeño que el bastidor y el hueco del retablo. Entonces, eso nos da información, ¿no? Información que José de Alcíbar pues recibió. Primero que José de Alcíbar trabajó en un bastidor más pequeño que donde iba a ir el hueco. Que la tela aquí falta, ¿no? Y aquí él metió sus 2 centímetros, esos 2 centímetros que damos hacia el interior, él los dejó. ¿Por qué? Porque en aquella época la tela de lino era muy apreciada. Entonces, esa es información muy importante que como restaurador tienes que conservarlo. Y no importa que lo vayas a dejar, aquí se quedó, ¿no? Aquí se quedó de tal forma que puedes ver que esto es tela. Desde lejos se reintegró para que no obstruyera, pero si tú vas, ahí nada más puedes ver que hasta ahí queda la pintura. Y bueno, y toda esta parte que se recuperó porque estaba doblada, se hizo con este regatino que ahí no se ve, pero aquí les pongo una escultura que también tiene toda esta zona perdida y se hizo un pequeño regatino que desde lejos, ahorita lo ven bastante, ¿no? Pero desde lejos se ve completamente homogéneo. ¿Mm? Otro caso, como es en Santa María de Cuevas, ¿no? Que tenemos la foto antes de que fuera repintado completamente. O sea, igual son intervenciones que con el interés de poder obtener o mejorar, se daña más el patrimonio con este tipo de intervenciones. Bueno, la investigación y conservación del patrimonio cultural, les voy a dar casos de estudio interesantes que forman parte de mi tesis doctoral y que, bueno, yo creo que ya de vida, es sobre el techumbres policromadas que tenemos en Chihuahua, en estos 4 templos, que es Santa Ana de la Joya, que era Misión Visita de Satebó, Santa María de Cuevas, San Francisco de Borja y Cusiburiachi. Después, es largo, pero bueno, aquí lo interesante es que, bueno, Santa María tenía 2 misiones visitas, que es San Lorenzo y Santa Rosalía. Y encontramos que este San Lorenzo, que ahora es cabecera municipal, y este Santa María. En Santa María tenemos un alfarje único en la República Mexicana por su sistema constructivo. Y este es San Lorenzo antes de que se iniciara la restauración, ahora por Misiones, que todavía está en obra. Bueno, están por la primera etapa, está a punto de terminar. Y bueno, con la restauración se encontraron estas tabletas en San Lorenzo. Que ahí yo cuando iba a San Lorenzo decía, uy, pobre San Lorenzo, que no, pues no tenía nada, no, como que no le tocó nada, ¿no? Todo se lo llevó Santa María. En Santa Rosalía hay ciertos vestigios de que había pintura policromada. Pero resulta que con la restauración nos dio la oportunidad de saber que en que en San Lorenzo también había unas vigas que tenían estas decoraciones. Estas son el bautisterio y la sacristía de Santa María de Cuevas. Y que bueno, igual las tenemos en San Lorenzo. Ahora vamos a entrar sobre patrimonio material en Valle de Allende. Entonces sí, ahora le cedo a Nelly. No sé si alguien... Espérame. Ok, voy a solicitar control, ¿o qué hago? A ver. Ya. Va. Ay. Espérenme. Entonces ahí lo que quisimos hacer es algo general sobre lo que es el patrimonio material y ahora vamos a centrarnos en específico con Valle.
Ok, ahí estoy, parece que sí. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ah, sí, y sí tengo activado el micrófono. Bueno, a mí me toca entonces abordar, ya que entendimos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de patrimonio material, ver qué toca en Valle, qué podemos presumir que todavía aparece en Valle y que estamos intentando con estos cursos y estas capacitaciones sensibilizar a la comunidad de lo que posee este espacio. En primer lugar estaría que así como se analiza la obra desde un lienzo, pues también se analiza un espacio construido, un espacio urbanizado, un asentamiento humano que partimos de analizar el contexto en el que se emplaza y los ejes rectores que marcan su conformación. Aquí tenemos el espacio de Valle de Allende, ubicando el centro, los portales, las acequias, los antiguos caminos y los elementos identitarios, ¿verdad? Los hitos en el espacio que serían los monumentos religiosos, la parroquia, el santuario y la antigua ubicación del convento de San Francisco. Y bueno, en Valle encontramos los mismos inmuebles, los inmuebles por destino y muebles particularmente. Para entender un poquito hay que tener en cuenta que cuando hablamos de inmuebles es porque están adheridos al piso, no son movibles, por eso se llaman inmuebles. Y la traza urbana, la propia configuración de las calles y las manzanas son parte de ese patrimonio inmueble. El sistema de acequias, las casas habitación, todas las tipologías constructivas, todos los tipos de uso que se le dieron a las construcciones, los templos, las fábricas, las haciendas. Y en inmuebles por destino, en Valle de Allende vamos a encontrar carpinterías, aquellas que Rita Soto nos decía con melancolía que se llevaban las puertas, ¿no? Muy baratas, de repente desaparecían puertas y ventanas y todo el tipo, los elementos que componían las casas, o las herrerías que poco a poco, por modificar las ventanas, pues se van perdiendo, las canteras también que van perdiendo poco a poco esos detalles, ¿no? Y luego en algunas de las casas, así como vimos en las obras pictóricas, también hay decoración en muro, que si uno escudriña un poquito más en cada una de las casas al interior, en cada cambio de cielo raso, pues imagínense cuántas veces las familias que habitaron esas construcciones no pintaron las casas por dentro y por fuera, y hay una serie de superposición de capas que han ocultado alguna decoración antigua, ¿no? Los muebles, las pinturas de caballete que ya nos mostró la doctora Muñoz, las esculturas, la orfebrería, los textiles, y dos bienes que son muy importantes en la región, que son los archivos civiles y parroquiales con los que cuenta Valle de Allende, y que ya nos explicó Sofía que muchos se han perdido en incendios y en omisiones por parte de quien les tocaba custodiarlos, ¿no? Y analizando el sitio, uno de los pocos estudios que tenemos a nivel en términos arquitectónicos sobre Valle de Allende es la tesis de la doctora Calderón, la tesis que se titula Evolución de la tipología arquitectónica de Valle de Allende, ¿no? Y bueno, dentro de las citas de los autores que han hablado de Valle, pues ya tuvimos al doctor Salvador Álvarez y a Chantal Cramusel, que han escrito mucho sobre la zona, y encuentra este dato en algún documento que dice: población de españoles mestizos y mulatos con parroquia y convento de religiosos de San Francisco. Sus tierras producen todo género de semillas, de que hay cuantiosas labores y es abundante de frutas y legumbres. Tiene establecido su cuartel en este paraje la compañía de campaña donde paré. Este texto nos habla de a dónde nos estamos acercando, a un espacio construido, poblado desde entonces, y que además tiene una configuración en particular que destaca ahí la parroquia y el convento como elementos que ayudan a ubicarse, ¿no? En Valle de Allende, desde 2001, el 9 de marzo de 2001,
fue sujeto de una declaratoria de zona de monumentos históricos a nivel federal. Y a partir de entonces se determinó un perímetro único de protección que identificaba el espacio donde se ubicaba la mayor densidad de inmuebles considerados monumentos históricos por determinación de la ley que aplica el INAH, la Ley Federal sobre Monumentos. Y en este caso determinó un perímetro que incluye a 70 manzanas y a 110 inmuebles como obras civiles relevantes. Luego, para 2010, el 1 de agosto de 2010, a Valle también le toca ser incluido en la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial del Itinerario Cultural Camino Real de Tierra Adentro. Ya hemos hablado en este curso lo que significa tener esta inscripción y lo que para Valles toca es que hay una zona núcleo, la zona que sería la de mayor protección y condicionamiento para su conservación, y una zona de amortiguamiento. Aquí, utilizando el sistema de información geográfica que provee el estado de Chihuahua, se han ubicado ya las capas de información para que cualquiera pueda tener acceso y consultar esta información. Luego se posicionan los puntos en el mapa, en la imagen satelital, recordándoles pues que tenemos ese compromiso de velar por este patrimonio que ahora es considerado como un bien digno de conservarse para generaciones futuras a nivel mundial, ¿no? Como un ejemplo. Y bueno, cuando analizamos un espacio construido, un inmueble, hay que hacer ciertas observaciones sobre el entorno, dónde se emplaza, qué espacios hay alrededor de él, cuál es la configuración de la topografía y además de las líneas que marcan el desarrollo de la habitación y de los espacios construidos y los espacios abiertos, cómo conjugan estas áreas y configuran la ciudad. Y luego pues hay aquí un muestrario de un poco de lo que se ve en términos de bienes inmuebles en la zona. La aduana nacional por un lado, la casa Maínez, la casa de Soto y algunos ejemplos de elementos ornamentales y estructurales que nos encontramos en como decoraciones en cada una de las fincas. Aquí es de resaltar que la tesis de la doctora Calderón pues hace análisis de los partidos arquitectónicos, porque si bien vamos a hablar de la conservación de un bien inmueble, ha sido muy mal entendido que el INAH solo conserva las fachadas, pues no. El INAH toma estos inmuebles como un documento, con un valor documental y científico, así como uno lee a través de las capas de la pintura las diferentes etapas por las que evoluciona ese bien pictórico. También el edificio tiene su relación de espacios nos cuenta una época en particular, sus proporciones nos dicen las tendencias, también ubican temporalmente, y a través del tiempo nosotros podemos ir revisando su evolución porque los espacios cambian. También hay modas en la arquitectura y hay corrientes estilísticas que van dándonos señas de qué época pertenece. Aquí hay otro, evidentemente es una ciudad y un espacio vivo, hay alteraciones, hay modificaciones, pero sí, aunque se hayan arrancado hojas del libro que nos permite leer urbanísticamente o arquitectónicamente un espacio, es importante que la preservación de los partidos arquitectónicos y las crujías que aún permanecen se tenga especial cuidado en no alterarlas, y en el caso de alterarlas tener una documentación sobre cómo estaban constituidas. Así podemos hacer reconstrucciones hipotéticas como el caso de la sección de abajo, ¿no? Lo mismo pasa con los portales. Los portales pues tienen una vida útil ya prolongada. Aquí las fotografías también es un soporte documental que ayuda a identificar cambios, modificaciones, alteraciones a lo largo del tiempo de un inmueble, y sabemos que en algunas casas se pueden todavía encontrar documentos muy valiosos que nos ayudan a comprender cada uno de los bienes. El INAH cuenta con un catálogo nacional de monumentos históricos donde se incluyeron estos bienes del decreto,
y se puede consultar en internet. Aquí les presento la liga, es catálogo nacional mhi.ina.gov.mx, y uno puede filtrar los resultados por inmueble, por tipo de construcción, y puede consultarlos de toda la República y comparar, que también a través del Camino Real hay construcciones que tienen ciertas similitudes, ¿no? Y eso habla también de quienes quienes producieron estas instalaciones, porque también la mano de obra que las edificó, pues migraron del centro del país, ¿no? Del centro y del sur del país. Aquí un ejemplo, cuando filtré la parte del municipio de Valle de Allende y del estado de Chihuahua, aparecen 94 fichas, 54 en la categoría de monumentos históricos y 40 como bienes con valor cultural. Es decir, son inmuebles en los que su fecha de construcción no rebasa la fecha límite que tiene el INAH de siglo XIX, es decir, 31 de diciembre de 1899. A partir del 1 de enero de 1900, que cruza el siglo, al siglo XX, estarían ya considerándose esos bienes como de valor cultural. Y ahora, pues evidentemente tenemos esta ley estatal que ayuda también a protegerlos en localidades que no cuentan con la capa de protección de la zona de monumentos. Dentro del ejercicio que le tocó hacer a la doctora Calderón ya hace casi 20 años, en 2003, se hace lo que un ejercicio de imagen urbana puede lograr en Valle de Allende, que es recuperar un poco, restituir las piezas perdidas si se tienen relación de cuál era la configuración del edificio, y de alguna manera recuperar, por ejemplo, aquí todos los pretiles de las fincas pues están rebanados, ¿no? Por alteraciones que tienen un origen muy común. Son propiedades que originalmente eran de mayor extensión, que se van fraccionando. Entonces, cada propietario de cada fracción pues dice, yo hago con mi pedazo lo que a mí me plazca, ¿no? Y eso va originando que cada quien vaya cambiando la fisonomía de las construcciones históricas. En los casos de las zonas de monumentos, hay ciertos criterios para poder devolver las características originales, o para restituir o para cambiar. Y eso es lo que quisiera yo dejarles aquí, porque pues poco a poco se puede perder mucho, ¿no? Y perdemos parte de la historia. Aquí otro ejemplo. Cuando les digo que no solo se conservan los paramentos exteriores, eso que podemos ver, es porque el análisis de los partidos arquitectónicos nos hablan de la época y del pensamiento también, de la armonía, de escalas, de proporción, y de que los constructores sí se adecuaron al sitio, ¿no? Porque los pórticos interiores de estas casas de patio no tienen pórtico en todos los lados. Bueno, pues es el asoleamiento el que da la explicación, ¿no? No eran necesarios, no se van a gastar el costo de hacer esta construcción, y tienen la estructura, la dimensión y el tamaño que permite proteger de la intemperie a los habitantes, ¿no? El análisis de los planos catastrales, que a veces se encuentran en escrituras particulares o en el registro público de la propiedad o en el propio catastro, nos permiten hacer la reconstrucción de espacios que se van perdiendo con el tiempo, con estas fusiones, con estas subdivisiones, con estos nuevos propietarios que alteran el edificio porque le dan otro uso, ¿no? Porque el edificio pues está vivo. Este es el caso, por ejemplo, en la calle Allende, donde se generó una sala de espectáculos, pero uno puede reconocer fácilmente que el patio fue dividido y parte de él se convirtió en el espacio de espectáculos, ¿no? Y bueno, aquí vuelvo a darle la palabra a la doctora porque nos va a platicar de un ejercicio, de un proyecto de restauración en el templo. Bueno, para empezar con el patrimonio que tiene
que tiene Valle, ¿no? Que tiene, como ya hemos visto, su arquitectura. En este caso, bueno, como Misiones Coloniales ha trabajado en varias etapas en la restauración del templo. Vemos, igual aquí se ve el inmueble por destino, como puede ser el retablo de 1888 de Montoya, que habla, y las pinturas que están en donde está el archivo, esta parte de acá está el archivo. No me ven, pero y las pinturas que están en espérame, no, o sea, las pinturas, y en esta parte de aquí que tenemos el archivo, ¿ok? Esto, como decía la maestra Nelly, es que es un patrimonio vivo, ¿no? Vemos esa transformación y esa herencia que tenemos en Valle, pues la vamos viendo con, incluso con esas modificaciones y esos obras, como puede ser el retablo, ¿no? Que es un retablo ya del siglo XIX, que habla de un eclecticismo, que habla sobre un cambio, no sabemos que pudo haber estado ahí antes, ¿no? Pero que las modas y los cambios van generando esos cambios, y que los vamos y que están plasmados en Valle de Allende. Y que obras que van quedando como parte de ese legado. Y siguiente. La siguiente. Ándale. Y que bueno, forma parte de la herencia viva que va pasando por Valle. Bueno, son imágenes del templo, del interior. Siguiente. Y bueno, este es el planteamiento que estuvimos ya de la segunda etapa de las capillas. En lo que ha hecho Misiones fue, primero intervino lo que son las capillas y lo que fue la techumbre de las naves. Como ven aquí en esta línea del tiempo, pues tenemos un gran proceso de gestión, ¿no? Cuando empieza uno a gestionar y luego hay problemas porque, bueno, falta que se notifica que no hay recursos pactados, que hay una aprobación de recursos del gobierno del estado, todo este tipo de procesos que van generando que los años pasan y con el tiempo pasa, y que hay que hacerlo, son procesos importantes, hay que establecer estudios, diagnósticos, pero también es importante la continuidad porque precisamente ya no se continúa el templo, como ahorita me está diciendo Jesús, pues requiere su intervención, y que desafortunadamente por la falta de recursos se van haciendo por etapas, pero también van pasando diferentes administraciones, y bueno, eso se va quedando de acuerdo a esa intervención, de esas, digamos, ya de los activos de las personas que están en ese momento actuando. Siguiente. Muy bien, pues mira, aquí está muy buena la foto que aquí Anneli acaba de poner, y cómo se muestra el deterioro que va teniendo con el paso del tiempo. O sea, aunque se existe la restauración, nosotros nos dedicamos a la restauración y se hace una restauración, si no existe un mantenimiento, si no existe una apropiación del edificio y establecer con
Y bueno, te estás trabando un poquito, Carla. Pero lo que queríamos mostrar aquí es que, bueno, el templo tiene ya más de 2 siglos en pie. Han pasado varias generaciones por él. Y el hecho de que haya un proyecto que implicó mucho esfuerzo, 2 años de gestión, diferentes procesos de elaboración, de detección de las patologías, de conseguir el recurso, de aplicar el recurso y de lograr una etapa, pero que se quede trunca y que además no se hagan las acciones de conservación. La primera acción de conservación, que es la preservación, que mencionó la doctora, que son estar haciendo continuamente lo mínimo indispensable para que el bien se conserve en un estado, vamos a decir, no óptimo, porque a lo mejor requiere mucho más, pero es un estado que lo mantiene estable. Exacto. Y que no sale mucho más caro no hacer esos procesos continuos y de largo aliento, ¿verdad? Uno tiene que mantener su casa. Esta es la casa de todos, el templo, por ejemplo. Entonces, si no se hace continuamente con un plan de acción y no se destina un recurso específico para ese mantenimiento, que puede ser poco o mucho, llegamos a un punto donde otra vez el bien está en una necesidad de una actuación más fuerte, que implica más recursos, más tiempo de gestión. Es posible que no se complete y el bien va decayendo, ¿no? Adelante, Carla. Sí, sobre todo porque pues estas arquitecturas están vivas, ¿no? Son materiales que no son, necesitan una constante mantenimiento, pero también, bueno, son muy válidas, ¿no? Porque pues tienen todos esos 200 años de construcción, pero es nada más la importancia de la comunidad que se apropie y que intervenga y mantenga. Por ejemplo, esta grieta actual que tiene, que bueno, ya tiene tiempo, pero preocupa, ¿no? Preocupa. Y es, como dice, es imperante tener estas acciones antes de que se nos venga el muro, ¿no? Y luego ahora sí que a fuerzas vamos a tener que intervenir, ¿no? Entonces, iba a costar muchísimo más, como dice la maestra. Siguiente. Bueno, precisamente el laboratorio, ¿no? Tiene entre sus planes de estas acciones con esta convocatoria de cultura, hacer un taller para maestros albañiles, ¿no? Pero nosotros, para poder hacer el proyecto, para poder hacer el taller, tenemos que hacer un diagnóstico, hacer un levantamiento, hacer una propuesta y un permiso al INAH y sacar una licencia, ¿sí? No se podía hacer el taller, no se puede hacer el taller sin la aprobación del INAH. Entonces, es importante, hay mucho trabajo detrás, ¿no? De la planeación de todo lo que es el proceso para una intervención y que, bueno, es importante que así lo sigamos y que es lo que queremos que en la comunidad en Valle, se logre todas estas acciones siempre unidos de la mano. Y lo que hace el laboratorio precisamente es, al estar conformado por estas instituciones que están enfocadas en la conservación, evocadas a la conservación y que forma parte de nuestro ser, pues precisamente lo estamos aprovechando en que sea en Valle para generar este impulso de la conservación de una forma ordenada,
y organizada, siguiendo todos los lineamientos que, bueno, ya los presentamos al inicio. Entonces, este taller se va a hacer, ¿no? Y solo que desafortunadamente por la pandemia no lo pudimos hacer en este mes, en esta semana, pero definitivamente es un proyecto, es un taller que se está planeando. Anneli, no sé si quieras. Sí, yo creo que parte de las aspiraciones que tiene el laboratorio regional para consolidar nuestras acciones en Valle de Allende, pues es promover esta capacitación primero para quienes van a ejecutar el trabajo, pero también para que los profesionistas locales conozcan los procedimientos, conozcan esa necesidad que hay de ir preparando la base de estudio que permite tomar las mejores decisiones de intervención. Entonces, es parte de las aspiraciones de este laboratorio transmitir esos conocimientos, hacerlos accesibles y generar políticas donde entre todos podamos construir vamos a decir, un análisis base, el tener el análisis de los partidos arquitectónicos de todas las fincas, por ejemplo, que están inscritas y aquellas en las que se necesite un permiso especial, ya sea con servidores sociales, con profesionales comprometidos que aporten su trabajo, porque son horas hombre hacer eso, podemos tener la posibilidad de facilitarle a los propietarios la solicitud de permisos, por ejemplo. Son parte de las aspiraciones que esa chispa queremos impulsar en la comunidad para que no sientan que esta inscripción, que esta declaratoria, que estos perímetros de protección son una carga, sino una posibilidad de tener algo en buenas condiciones que mostrar al mundo, pero que además seamos poseedores de la distinción de las mejores prácticas para hacerlo. Y que no nos acabemos la gallina de los huevos de oro. Por eso queremos hacer hincapié que la riqueza patrimonial de Valle de Allende está en los edificios, que son los contenedores de otras valiosas obras de arte y otros elementos que son importantes de conservar. Está los contenedores, el templo, sus ajuares eclesiásticos, ¿verdad? Está el sistema de acequias, que ha permanecido todavía vigente, utilizándose, y que permite que Valle siga siendo ese valle frondoso, verde. Este valle que en su momento los franciscanos hasta desarrollaron zona vitivinícola, bueno, esos espacios de producción que ya tienen años y décadas y siglos trabajando, pues sigan en la memoria de sus habitantes. Esos espacios industriales de producción también, la fábrica de Talamantes es otro elemento que si bien no está en la mera cabecera, está en las cercanías, es también un testigo valioso del patrimonio industrial que posee Valle, es esa riqueza que hay ahí en Valle también. Ya escuchamos al doctor Álvarez comentarnos sobre el sistema de haciendas que nos explican por qué vemos estos espacios tan abiertos que en su momento fueron pujantes, ¿no? Y bueno, las haciendas que ahorita quedan en pie, algunos restos de ellas, algunas más abandonadas que otras que siguen en uso, pero que es importante volver a ellas y visibilizarlas y hacer registros de su estado de conservación, proponer las medidas de preservación mínima. A lo mejor no hay un recurso que alcance para volverlas a un estado original, pero sí habrá acercarle a los propietarios la posibilidad de mantenerlas por más tiempo en pie. Y también ya Sofía Pérez, Elsa Hernández en el curso pasado nos informó de que los documentos que se conservan, los archivos, inclusive las colecciones particulares de archivos como escrituras, como diarios, como recetarios, son valiosos. Pues bueno, con esto terminamos.
imágenes de Allende que ya un poco se van perdiendo, los callejones de tierra que ahora ya están con concreto hidráulico, ¿verdad? Y los nogales, ya hablamos mucho de los nogales. Pues les agradecemos mucho y adelante. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a la doctora Carla Muñoz y a la maestra Annalí Chavira. Pues esta aportación, vamos cerrando el contenido de lo que implica la conservación del patrimonio cultural en términos amplios, en términos de complejidad, y verán ustedes que nuevamente, como el tema de ayer, no ha sido sencillo pensar en un laboratorio que pueda aglutinar todas las propuestas de conservación. Pensando en este caso para Valle Allende, sin duda no puede hacerse sin la participación de la gente, eso es imposible, ¿no? Estos cursos tuvimos que realizarlos de esta manera por las condiciones de la pandemia, pero igualmente hay que reconocer que este contenido está dirigido a la gente de Allende, ¿no? A la gente que toma decisiones en Allende, la gente que vive en él, que lo disfruta todos los días y sufre junto con él también, ¿verdad? Y bueno, en este sentido es como este curso resulta pues interesante, uno para nosotros porque nos permite reconstituir lo que sabemos, pero también nos permite comunicarlo y lograr procesos de educación patrimonial necesarios para ello. Si alguien tiene dudas, preguntas sobre el tema, hay muchos detalles que vale la pena preguntar. Adelante, por favor. Yo nada más quisiera preguntarles, ya que somos pocos y los que están, me encantaría, no sé, saber, por ejemplo, Socorro, que está muy interesante, muy interesada, no sé, conocer un poco más en lo que se junta el siguiente grupo, que es sobre la experiencia de Aldama. Si quieren platicar su interés y qué les ha gustado, algo, yo creo que podemos abrirlo y sería interesante. O si no, por el chat, si no se animan a hablarlo directamente, pero sí me encantaría poderlos conocer, porque son los que han perseverado durante todos estos días. Sí, Jesús, sí. No, yo en primer lugar, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, agradecerles mucho de que nos hayan invitado a estos cursos y añadir lo siguiente, o sea, yo en lo personal agradezco infinitamente a Lina, Chihuahua, a Misiones Coloniales, de que hemos trabajado con ellos, estamos hablando, bueno, con Federico Mancera desde el 97, 98, pero con INA Chihuahua y Misiones estamos hablando del 2001, 2002, 2003. Se hizo el reglamento de la zona de monumentos históricos. Se planteó incluso un proyecto para el rescate de la iglesia. Lo teníamos ya elaborado, por ahí lo debe tener INA guardadito. Sin embargo, en aquella ocasión la administración estatal nos prohibió utilizar el proyecto para hacer el rescate o la intervención en la iglesia. Por ahí casi nos andaban corriendo a nosotros, nos querían mochar la cabeza como presidentes municipales, porque queríamos utilizar el proyecto de Lina. Ahorita me gustó mucho, vi la foto donde está la grieta en la cúpula, y efectivamente desde entonces ya se planteaba poner un cincho alrededor de la cúpula para evitar que se siguiera abriendo. A mí me tocó, por ejemplo, las dos caídas del muro que ahorita está peligroso para que se vuelva a caer, ¿verdad? Y en ese sentido yo, pues, gracias por invitarnos, y hemos estado siempre pendientes de lo que se hace aquí por parte de Lina y por parte de Misiones Coloniales. Una cosa muy importante, no pudimos adquirir un terreno para hacer el Museo Arte Sacro, que era nuestra idea.
Sin embargo, hicimos las vitrinas, que ahorita salió una foto también por ahí muy importante. Esas las hicimos nosotros antes que corrieran al padre que era muy entusiasta para esto. Las hicimos con la finalidad de preservar precisamente el patrimonio arte sacro. Entonces, gracias por invitarnos, y pues nosotros somos materia dispuesta y estamos puestos a seguirle hasta donde tope, ¿no? Aunque muchas veces encontramos ahí en una ruta que señalaron ahorita las compañeras, hay un tiempo donde perdimos la inversión, y pedimos la inversión porque la administración municipal no quiso solicitarla. Y entonces, finalmente, si no hay una comunión con la administración municipal que comprenda esto que estamos platicando, va a ser muy difícil, porque donde quiera vemos moros con tranchetes, aunque no los existan, ¿no? Entonces, gracias, y estamos puestos, y muy buenos cursos esta semana. Adelante, Antonio, adelante. Sí, gracias. Sí, sí me escuchan. Sí. Sí, correcto. Sí, pues mi participación es respecto al comentario que hicieron de la continuidad de los proyectos, porque no darle prolongación a los planes que hay, pues es como tirar el dinero también, ¿verdad? Una obra que ya esté restaurada y que no se utilice y que no esté preservándose ya por el mantenimiento normal, pues viene ocasionando un deterioro muy fuerte y muy difícil de obtener recursos. Ahora, por parte de la comunidad es muy importante la participación, porque sola la autoridad, muchas veces nos tocan autoridades que no son empáticas con lo que es el conservar el patrimonio histórico de las comunidades. Para ellos el pasado no es interesante. Entonces, por eso es importante que las comunidades estemos también organizadas, la iniciativa privada y los ciudadanos, para poder ahora sí que exigir el derecho que tenemos de que nuestro patrimonio sea conservado. Aquí en Jiménez, por ejemplo, tenemos un cuartel de villa que fue restaurado muy bien, se completó, ya está equipado, tiene climas, tiene luz, está con sanitarios, tiene todo para el servicio. Tiene 6 años que no se utiliza. El deterioro es constante, es muy fuerte. Cuando no se utiliza es muy fuerte el deterioro. Ya nuevamente tiene goteras, el yeso se está cuarteando. Bueno, no el yeso, la mezcla se está cuarteando, empieza a haber fallas, situaciones que suceden por no darle el mantenimiento que se requiere y la utilidad. Para eso se restauró y no se está utilizando. Entonces, participación ciudadana, muy importante para poder mantener el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, sí, el patrimonio monumental. Todo es válido, pero si no participa la comunidad, pues solo la autoridad es otro rollo completamente. Es mi participación. Gracias. Gracias, Antonio. Socorro, adelante, por favor, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy guía de turistas en Parral. No soy de ahí del valle, pero me gusta mucho la historia, los detalles, la manufactura de los objetos. Pues es un aprendizaje diario. Esta semana ha sido muy, muy bueno por todo lo que nos han enseñado. Esta pandemia nos ha traído eso bueno, tanto acercamiento al conocimiento y a personas que lo quieran compartir, como son todos los ponentes. Pues también nos sirve para ir viendo, ¿no?, en nuestra ciudad lo que hay que pedir que se haga o cuidar el patrimonio que tenemos también acá. No sé si en Valle de Allende pase, pero me pasó un día aquí en la ciudad. Íbamos hacia uno de los museos y hay enfrente una paletería. Entonces llegan unos turistas y le preguntan al dueño de la paletería dónde está el museo. Y el señor les dice, no sé, pero vayan allá más adelante y allá hay otro museo, y preguntan, y nosotros, ¿cómo si está enfrente y no saben? Entonces también hace falta que la ciudad se interese, porque bueno, a mí me llama la atención que es del Valle de Allende y no hay mucha gente interesada en el Valle de Allende. O sea, no hay muchas personas de la comunidad.
el vivir en los gracias, Socorro, muy amable. El vivir en los patrimonios a veces es tan cotidiano que uno no ni lo encuentra ni lo considera. Entonces, permanentemente con cada generación hay que estar renovando y poner en valor el patrimonio. Es una labor constante, por eso el tema del laboratorio, los temas de laboratorio, ciertamente la investigación, es la conservación y la otra parte la educación. Pero no la educación nada más formal, esta que aprendemos en las instituciones públicas, sino esta educación no formal que resulta muy necesaria, ¿no? Y fortalecer la educación informal que se gesta en las casas, ¿no? La cual es la que pone en valor finalmente estos patrimonios. Pues estoy viendo por primera vez a Ramón Soltero, y pues si gustas comentar algo, pues nos falta otra conferencia en la participación de la gente del Centro de Estudios Históricos de Aldama, que nos van a comentar su experiencia en turismo. Pero si quieres comentar algo, Ramón, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escucho? Sí. Muy bien, igual que mi compañera Socorro Ivonne, yo también soy guía de Parral, somos guías del Palacio Alvarado. Igual pues me gusta mucho la historia, aparte que estoy estudiando arquitectura aquí en Parral, y pues es muy importante que se sigan haciendo estas conferencias a pesar de la pandemia, que pues no se olviden estos temas. Igual también estaba interesado tomar el de la exaduana, aunque sea que era dirigido mayormente a albañiles, pues me gustaría aprender el proceso de pintura lacal, de canteras, que es todo que no nos enseñan en la escuela, pero aquí en esta zona de Chihuahua pues es muy importante saberlo. Por supuesto, ¿no? Sí, ya estás apuntado, yo creo, ¿no? A Carla Morales, Muchas gracias. La que nos ayuda a esa coordinación. Igualmente, Antonio, nos interesa que la gente de la región, de esta región, de la cuenca del río Florido, puedan participar. Nos interesa mucho, efectivamente. Uno de nuestros objetivos, y como lo había comentado ya el doctor Mancera, es precisamente la conformación de un comité ciudadano. Entonces, pues ese es uno del siguiente paso, y a partir de ese comité ciudadano, pues ahora sí, que sean la voz de la comunidad para gestionar y ver la organización para estas acciones. Entonces, no sé, invitadísimos, ¿no? Nosotros lo que queremos es invitar a ver quién se apunta. Nada más que necesitamos otra vez nuevamente renovarlo con la gente de Allende, ¿verdad? Este esfuerzo que le hicimos a distancia, renovarlo nuevamente presencial, ¿no? Exacto. Tener nuevas estrategias de acercarnos a la comunidad. Están haciendo algunos comentarios, no he leído. Bueno, Ramón Holguín ya hizo el comentario, y Carla ya hizo contestación. También, sí, Ramón, está abierto al público y general, más arriba están los datos. Así, efectivamente, está abierto al público. Bueno, pues, no sé si hay algún comentario a añadir. Bueno, entonces, en unos minutos más, vamos a dar inicio a la última plática, pero no por ello menos importante, sino al contrario. En Chihuahua ha habido experiencias muy exitosas de organización local para conservar su patrimonio cultural. Y es el caso de un grupo de personas en Ciudad Aldama, muy cerca de aquí de la ciudad de Chihuahua, que han tenido una experiencia de gestión por proteger su patrimonio, pero también promover su patrimonio en términos del turismo cultural. Y es la Sociedad Adalmense de Estudios Históricos quien hará esta presentación, y en unos momentos más lo presentarán. Quien dará seguimiento a esto es la arquitecta Carla Morales. Entonces, si nos dan unos minutitos, empezaremos para esta plática. Y gracias a la doctora, felicidades, aplausos virtuales, muchas gracias. Y acá, Anneli, muchas gracias, muy amables, gracias.